Dicho eso, mis amados, busca en tu Biblia el libro de los Efesios, epístola a los hermanos de Éfeso, y busca el capítulo 2. La semana pasada iniciamos una serie de prédicas sobre esta epístola y te dije, son prédicas, no es una enseñanza profunda, tiene la idea y el propósito de abrirte, hacer como una abreboca que te puedas motivar a estudiar en mayor profundidad esta epístola. Así que para los que no tienen Biblia, todos deberíamos tener, va a aparecer ahí en pantalla y lo voy a ir leyendo el capítulo 2 completo. Pero si tienes tu Biblia, me acompañas a través de la lectura allí mismo, pues en el lugar donde te encuentras. Leo desde el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias por tu palabra. Y te rogamos, Señor, que en esta mañana, esta palabra, Señor, que tú nos permites leer y ahora nos vas a permitir estudiar un poco y disertar acerca de ella, no vuelva a ti vacía, sino que nos edifique. Que a través de ella, mi Dios, podamos nutrirnos, que a través de ella seamos exhortados, animados, consolados, reprendidos, alentados, para que sigamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante y no desmayemos, para que podamos permanecer afirmados en ti hasta el tiempo de nuestra partida o de tu venida, lo que acontezca primero. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Al igual que la semana pasada, pues voy a ir haciendo como un paneo de este capítulo y vamos a ir viendo algunas porciones y vamos a hablar un poquito acerca de cada una de estas cosas y vamos a aprender de lo que nos enseña la palabra a través de esta epístola. Lo primero que quiero que tomes en cuenta es lo siguiente. Vas a ver a Pablo hablando como quien se dirige a alguien y usa vosotros, ustedes, pero en otras porciones vas a ver como que él está incluido en el grupo y habla de nosotros. Y si te preguntas por qué como que el cambio allí, unas ciertas cosas son para vosotros y otras cosas son para nosotros, como que si hubiese dos grupos, no es en realidad así. La iglesia en este momento, estamos hablando de que la carta fue escrita sobre los años 60 del primer siglo, tenía una fuerte composición judía y un número también de gentiles. Cuando digo una fuerte composición judía, era que mayoritariamente en las iglesias los líderes eran los judíos. Y esto tiene un poco que ver en la forma como Pablo fue llevando adelante su ministerio. De acuerdo a lo que podemos leer en la Biblia, él dice que su costumbre era, llegaba a un lugar y lo primero que hacía era enseñar en la sinagoga del lugar. ¿Qué enseñaba? Cristo Jesús. Era llegar ese sábado a la sinagoga y decirles: hemos conseguido al Mesías. Ese Mesías que estamos esperando desde hace muchísimos años se llama Jesús de Nazaret. Y comenzar a mostrarle por la Escritura que Jesús en efecto era el Mesías que ellos estaban esperando. Invariablemente el resultado en la sinagoga era que una mayoría de los judíos lo rechazaban y no creían que Jesús era el Mesías, y una pequeña minoría sí creía, entendía, el Espíritu resplandecía sobre ellos. El grupo mayoritario los apartaba: vete Pablo con tu combo, y Pablo se iba con este grupo de judíos que habían creído en Jesús, pero no paraba su predicación allí, sino que ahora se dirigía a los gentiles, porque él es el apóstol a los gentiles. Y aquellos gentiles que Dios había preparado de antemano, desde antes de la fundación del mundo, como leímos en el capítulo 1, para ser elegidos para formar parte de la iglesia, también atendían el mensaje y entraban en esa iglesia que se estaba formando. ¿Por qué en principio eran los judíos que asumían este rol del liderazgo? Porque eran los que estaban más versados en la palabra, porque desde pequeño habían sido instruidos en ella. Y aunque probablemente era bastante ritualista, si se quiere, no dejaban de realmente conocer
lo que para ese entonces era la única escritura que existía, el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento estaba en formación. Y aunque en esa misma década aproximadamente, ¿no? Porque a mitad de esa década tanto Pedro como Pablo fueron martirizados. Pedro reconocía las epístolas de Pablo como epístolas donde el Señor daba a conocer misterios que algunos tergiversaban. Estaba en formación el Nuevo Testamento. Lo que estaba consolidado y era un canon reconocido era el Antiguo Testamento, y esas eran las escrituras que tenían. Y luego estaban estas epístolas que los apóstoles enviaban, o algunos hermanos de peso y notables en la escritura enviaban para ser conocidas en medio de las iglesias. Entonces eso responde un poco a por qué entender vosotros, ustedes, nosotros, porque básicamente lo que Pablo estaba, y aquí en este capítulo sobre todo se nota, los va a meter todos, judíos y gentiles, todos en un mismo saco y todos formamos un solo pueblo, pero va como que a mostrar ciertas cosas, ciertas diferencias, ciertas actitudes que en principio nos hacían ser diferentes, pero que delante de los ojos de Dios terminábamos siendo todos igualitos de pecadores y con la necesidad de Dios por delante. Es por eso que en el primer versículo, y ahí aparece, pues yo le he puesto algunos títulos un poco como solamente para llamar la atención, y esta primera lámina que aparece ahí, muertos. Él dice, y Él, mayúscula, refiriéndose a Dios, os dio vida a vosotros, a ustedes gentiles, a nosotros gentiles, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y eso no podemos dejar, no podemos olvidarlo. No debemos olvidar nuestra condición anterior. Esta es nuestra condición anterior. Y ciertamente Él nos amó. Esto hace todavía como más boom lo que leímos la semana pasada, ¿no? Porque en la semana pasada, en el capítulo 1, nos dice que Él nos había amado y nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y Él sabía que antes de que le conociéramos, nosotros íbamos a hacer un tranco de sinvergüenzas. Íbamos a andar en delitos y en pecados. Y aún así, Él nos iba a dar vida allí. Y eso, mientras que por un lado es sorprendente, por otro lado es alentador, ¿no? Porque, bueno, ciertamente sigo teniendo esta malvada carne encima, ¿no? Que me echa la partida para atrás muchas veces. Quizá déjeme expresarlo así. Cuando esta malvada carne estaba tan sucia, que uno pudiera decir no tenía esperanza alguna, allí Él me amó. Créame que me sigue amando ahora que está medio sucia, no tan sucia como antes, por su intervención en mí. Y ciertamente debe llegar al punto de estar sin mancha y sin arruga, pero lo que quiero es de alguna forma, vamos a decir, minar la trampa del diablo, que el Señor lo reprenda, que cuando fracasamos, cuando nos equivocamos, cuando esta carne le damos cabida que no debiéramos hacerlo, viene inmediatamente el diablo y dice, la pusiste, ya no tienes oportunidad, échate otra vez al mundo, échate otra vez a la porquería donde la cual venías, porque Él ya dejó de amarte. Amigo, si Él me amó en mi peor condición, créeme que me sigue amando. Y aunque lo personalizo conmigo, quiero que lo personalices contigo. No me olvido de lo que era. Y sé que en este camino me voy a equivocar y Él me va a seguir amando. Él me dio vida, Él nos dio vida a nosotros gentiles cuando andamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto no quiere decir que en esta nueva libertad ahora la voy a aprovechar como libertinaje para andar porque Él me sigue amando. No. Ahí es necesario que entonces vayamos a la epístola de Colosenses para que entendamos algunas cositas, ¿no? Vamos a quedarnos aquí en Efesios y ahora en este momento vamos a recalcar esto. Yo estaba muerto, tú estabas muerto, estabas en delitos y en pecado, y ahí vino Él y nos dio vida. Inmediatamente en los versículos 2 y 3, Pablo describe nuestra vida antes de Cristo, en los cuales, en esos delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y voy a parar mi lectura allí para completar la idea de nosotros gentiles que no conocíamos a Dios para nada. Él dice: Él les dio vida, nos dio vida a nosotros cuando estamos en nuestros delitos y pecados, esos en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, que el Señor lo reprenda. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amado hermano, amada hermana, no importa qué tanto amemos o queramos a alguien, qué tan cercano sea a nosotros, no importa qué tan bueno, qué tan virtuoso la tal persona o una persona X, quizás no ligada a nosotros, nos parezca, pero si no tiene a Cristo en su corazón, está bajo la potestad del príncipe de este mundo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Desde esta perspectiva, la palabra de alguna manera es bastante simplista. Hay hijos de desobediencia e hijos de obediencia. La única manera de convertirte en un hijo de obediencia es que Cristo venga a tu vida y nos dé, valga la redundancia, vida aún estando muertos en delitos y pecados, y nos quita la condición de hijos de desobediencia y nos da la condición de hijos de obediencia, que nos ha impartido vida, y ahora nuestra condición es diferente. ¿Por qué te digo esto? Porque hemos de alguna manera dado como excesivo valor en términos espirituales de las potenciales virtudes de un ser humano, y a la vez también hemos dado un excesivo valor a las personas que son cercanas a nosotros, como que si por ser cercanas a nosotros lo que nosotros tenemos se va a salpicar y le va a replicar a ellos. La salvación es totalmente individual. Y si el Señor no viene y te da vida, aunque seas una persona muy virtuosa, eres un hijo de desobediencia, y lo que está operando en ti es el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este siglo. De ahí nos libertó el Señor. Ahora, hay otro segundo elemento que quiero que tomes en cuenta, ¿no? Porque de alguna forma cuando entiendes esto, sabes, a estas personas cercanas a mí tengo que hablarles, tengo que predicarles, tengo que anunciarles las buenas nuevas del reino, y tengo que pedirle al Señor que el Espíritu Santo les convenza de pecado, justicia y juicio, para que puedan quebrantar su orgullo, puedan quebrantar su falso conocimiento de Cristo, y puedan rendirse al Señor y alcanzar esa condición de hijos de obediencia que hoy tú y yo tenemos por la gracia del Señor. Y lo mismo con aquel que sea virtuoso en términos humanos, que no está nada mal que lo sea en términos de vivir civilizadamente. Será seguramente muy agradable vivir con esa persona, pero cuando nuestra vida termine y tengamos que enfrentarnos, nuestras virtudes, por altas que sean, no van a satisfacer la justicia del Dios vivo. Eso tenemos que saberlo. Pero lo segundo que quiero que tomes en cuenta es acá, cuando dice siguiendo la corriente de este mundo. Porque ¿qué es lo que sucede con muchos de nosotros que nos ha sido impartida vida? Estamos en delitos y en pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y vino Él y nos impartió vida y nos sacó de allí, nos lavó, nos limpió. Pero no teniendo todavía nuestro entendimiento renovado, porque la renovación del entendimiento va por medio de colocar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor, para que comprobemos así, por medio de la transformación de nuestro entendimiento, cuál es la buena voluntad de Dios. Queremos que las corrientes de este mundo arrastrarlas en medio de la iglesia. El día de ayer
tuve la oportunidad de ministrar el matrimonio de Luis y Madeleine para la gloria del Señor. Para mí fue un momento muy agradable y de mucho gozo. Los muchachos se esforzaron en dar testimonio, de llevar adelante un noviazgo no conforme a la corriente de este mundo, sino conforme a la corriente de Dios, que es la que está revelada en la palabra. Invariablemente, cuando preparaba esta prédica y pensaba en la corriente de este mundo, no dejaba eso de venirme a la cabeza, porque a pesar de que ha sido, vamos a decir, un estandarte para mí enseñarle a los jóvenes de la iglesia donde el Señor me colocó como pastor cuál es la genuina corriente de Dios, muchos de esos jóvenes persisten en andar en la corriente del mundo en cuanto a lo que a noviazgo se refiere. Y quiero una novia hoy, quiero otra novia mañana, quiero una con quien me pueda besar hoy, otra con quien me pueda besar mañana, a una que pueda sobar hoy, a otra quien pueda sobar mañana. Y no estoy en pecado, estoy haciendo bien las cosas, estoy esperando la idónea, pero mientras espero la idónea tengo que probar algo aquí o allá. Eso es corriente de este mundo. Así lleva el mundo su relación. Así viene un biólogo, un psicólogo y te dice: tienes que experimentar, tienes que conocer, no te apresures, hay que ver cómo se conecta el alma, si se conecta o no se conecta, comparte, habla, sal, ve. Pero cuando vas a la Escritura, eso no es lo que te dice la Escritura. Y como por naturaleza somos rebeldes, cuando viene el líder, tu anciano, tu pastor, y te dice eso, tu papá, tu mamá, eso no sabe nada de nada. Además, mi relación es con Dios y yo le pregunto a Él y lo que Él me diga yo hago. Quisiera no tener que pasar más por todas las veces que he tenido que pasar en mi oficina cuando viene el muchacho o la muchacha. Pastor, tengo algo que decirte, ¿sabes? Tenías razón. Y guau. ¿Sabes? Mi corazón no sufriría tanto si esa fuese la última vez que me voy a ver en la oficina con ese joven o con esa jovencita para hablar del mismo asunto. Pero con algunos se repite una y otra vez. Es como que cuando llegáramos a un determinado punto se sienten que ya pueden andar y ya no voy a seguir este consejo ni voy a seguir este otro, voy a hacer esto como me parece a mí para acá. No se dan cuenta que otra vez la corriente del mundo los comienza a arrastrar. Y mientras que para algunos hay un freno a tiempo, para otros hay un punto de no retorno. Y lo único que nosotros podemos hacer es orar y seguirle hablando, esperando que algún día entiendan, esperando que algún día comprendan, esperando que algún día el Señor les alumbre el intelecto y puedan diferenciar lo que es la corriente del mundo con la corriente de Dios, y no dejarse arrastrar por lo que es una presión de grupo. Y me he limitado acá a esta iglesia cristiana con Cristo porque es donde estoy pastoreando, y si les dijera que aquí no pasa, yo les estaría mintiendo, y los que me están escuchando dirían: nosotros sabemos. Pero no solamente pasa aquí, pasa en todas partes, en todas las iglesias, porque tiene que ver con nuestro orgullo y con nuestra rebeldía. Mira, yo me paré aquí en esta parte para decirte todas estas cosas, pero voy a terminar ahora de leer donde me detuve, ¿no? Yo me detuve en hijos de desobediencia. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Mira cómo Pablo cambia, ¿no? Al principio dijo: Él os dio vida a vosotros, gentiles. Porque ustedes, gentiles, andaban en sus delitos y en sus pecados. Andaban siguiendo la corriente de este mundo. Andaban conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero aquí cambia y ya no dice vosotros, sino dice nosotros. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Es decir, todos fuimos hijos de desobediencia, gentil o judío, todos fuimos hijos de desobediencia. Y hoy en día tú lees esto y no entiendes quizás muy bien, porque nuestra iglesia hoy con Cristo, por ejemplo, está compuesta de puros gentiles. Aquí no hay judíos.
Pero en ese momento las iglesias estaban conformadas por gentiles y por judíos. Y aunque había algunas ya que eran puros gentiles, pero mayoritariamente para ese entonces, los años 60, había gentiles y judíos. Y Pablo, no queriendo hacer una diferencia en cuanto a esto, porque no la hay en efecto, inmediatamente cambia el vosotros por nosotros y dice nosotros, todos nosotros estuvimos en esa condición de hijos de desobediencia. Y describe cuál es la condición de los hijos de desobediencia. Que no son los delitos y pecados en los cuales anduvimos, ¿no? Es como que los delitos y pecados son la manifestación de los síntomas. Pero cuando vamos a la raíz del asunto para ver en qué consiste las características de estos hijos de desobediencia, fíjate, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiere decir, hablando del judío, que, ¿sabes? Pablo le estaba diciendo al judío de la iglesia de Éfeso, le estaba diciendo, quizás cuando digo esto de los delitos y pecados, tú dices, eso no es conmigo. Tú sabes, Pablo, cómo era mi vida antes de aceptar a Cristo Jesús como el Mesías. Era como la tuya, Pablo. Porque cuando Pablo habla de su vida anterior a los filipenses, le dice, en cuanto a la ley, yo era irreprensible. Entonces, a nivel exterior, no andaba en delitos y pecados, al menos no visible para los demás. Pero eso no significa que no fuese un hijo de desobediencia, que no fuese un hijo de ira, porque la verdad es que no andaba en conformidad con los deseos de Dios o con la voluntad de Dios o en conformidad con los pensamientos de Dios, sino que andaba, gentil o judío, en conformidad con los deseos de mi carne, de la voluntad de mi carne y de mis pensamientos. Quiere decir que esto es aplicable tanto para el judío como para el gentil. O es aplicable, vamos a ponerlo en términos del día de hoy, para el evangélico y para el católico. Puede hablar también de los ortodoxos, solo que aquí en Venezuela los ortodoxos son los menos, pero los mayoritarios son los católicos. Y luego venimos atrás nosotros los protestantes o los evangélicos. Y pensamos que por causa de que tenemos un conocimiento de Dios, un conocimiento de Cristo, y tenemos una práctica externa que de alguna forma delante de los ojos de los demás nos hace ver como que no andamos en esos pecados escandalosos y esa suciedad en la que andan los demás, que no somos hijos de desobediencia ni somos hijos de ira, porque me adorna el cristiano por delante, sea católico o sea evangélico. Pero la verdad es que cuando analizamos tu vida, quitando ese nombre y ese apellido que tú mismo te estás dando, y examinamos cuáles son los deseos que te mueven, cuál es la voluntad que te mueve, cuáles son los pensamientos que te mueven, y llegamos a la conclusión que es el deseo de tu carne, porque es el deseo de tu carne que dice, yo tengo que tener un novio ahorita, tengo que tener un novio ahorita, yo no voy a llegar a la fornicación, pero yo quiero... Cuando es la voluntad de la carne, bueno, mira, ok, tu voluntad es que yo me quede aquí, pero yo no me voy a quedar aquí, yo me voy. Tu voluntad es que yo sea evangelista, pero yo no quiero ser evangelista. Tú sabes que yo quiero ser un empresario famoso, eso es lo que yo voy a hacer. O yo ando en conformidad con mis pensamientos, aunque me anteponga aquí el cristiano. Tú eres un hijo de desobediencia, eres un hijo de ira. Lo mismo que los judíos o los gentiles de aquella época que Pablo le estaba aplicando. No es esa conducta externa escandalosa, es esa conducta interna que muestra tu orgullo o tu rebeldía cuando decides andar conforme a los deseos de tu carne, conforme a la voluntad de tu carne y conforme a tus propios pensamientos. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Eso es lo que éramos todos antes. Así que cuando el Señor viene a nuestra vida, no solamente pretende cambiar nuestra conducta externa. Si antes éramos fornicarios, para que ya no seamos fornicarios. Si antes, no sé, éramos drogadictos, ladrones, lo que sea, ya no seamos más así. Mantengamos una conducta externa visible que a los ojos de los demás pudieran decir, wow, casi que va a emplumar y ahí le van a salir las alas. No es solamente eso.
es un cambio interno, donde ya no prevalezca esto, donde ya no prevalezca el deseo de nuestra carne. ¿Sabes? Cuando leemos deseos de nuestra carne, inmediatamente la mente se nos vuelve al pecado. Pero esto no es necesariamente pecaminoso. ¿Me va siguiendo la idea? Yo puedo tener deseos en mi carne buenos, pero que no son conforme a Dios. Quiero estudiar tal cosa, quiero desarrollarme en tal cosa, quiero alcanzar estas metas, y si las examino desde una perspectiva, vamos a decir, religiosa, vamos a poner esa palabra de comillas, no consigo pecaminosidad ni nada de eso. Si las examino desde la perspectiva de lo que es la corriente del mundo, y digo, wow, buenísimo, todas esas son buenas metas, te van a convertir en una buena persona y un buen ciudadano. Pero cuando voy a un análisis más profundo y me comienzo a preguntar, ¿eso es lo que Dios quiere para mí? Porque si llego a la respuesta, no, eso no es lo que Dios quiere para mí, y tú decides seguir en ese deseo de tu carne, eres un hijo de desobediencia. Aunque la cosa sea bonita y sea bella y sea loable humanamente hablando, porque todo se reduce a hacer la voluntad de Dios. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y obedece sus mandamientos. No hay otro. Por donde nos metamos vamos a llegar siempre al mismo punto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si nosotros pudiéramos hacerle una entrevista a Oseas, yo no sé qué le preguntarías tú, pero yo le preguntaría: mira, antes de que finalmente te enamoraras de ella, porque ya sé que te enamoraste de ella, cuando el Señor te dijo cásate con ella, y tú sabías que era una prostituta, y todo el mundo sabía que era una prostituta, ¿te querías casar con ella? Porque lo más probable es que me diga que no. ¿Sabe? Pudiera ser que ya Dios lo hubiese convencido y me dijera sí, yo le voy a creer porque era un siervo de Dios, pero la mayoría de nosotros mortales, frente a una orden del Señor como esa, diríamos no. No, ¿cómo? Ya va, vamos a discutir esto. ¿Cómo quieres que me case con ella? Todo el mundo sabe que es una prostituta. ¿Cómo quieres que me case con ella? Y luego me caso con ella y siguen lo mismo. Porque a veces a nosotros nos parece que las cosas que Dios nos demanda tienen que entrar en cierta lógica o tienen que entrar en cierto cuadro de valores para uno poder decir, sí, eso sí viene de Dios. Esto no puede venir de Dios. Porque desde esa perspectiva, lo primero que yo entonces le criticaría, entre comillas, a Dios, decía, ¿cómo tú vas a querer que tu hijo muera en la cruz? Eso, ¿quién quiere que su hijo se muera? Nadie. Y menos que se sacrifique por unos que no valen la pena. Lo que Dios nos demanda no necesariamente es lógico. Lo que Dios nos demanda no necesariamente es cuerdo. Lo que Dios nos demanda no es necesariamente en conformidad con la corriente del mundo. Por eso usted no va a escuchar acá en esta iglesia, sigue tus sueños. Usted va a escuchar en esta iglesia, sigue tus sueños si son los mismos sueños de Dios. Pero si no, no los sigas, porque tú no sabes a dónde te van a llevar esos sueños, aunque hoy en día te identifiques como cristiano. Eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. El capítulo comienza cuero sabroso. Y uno dijera, wow, Pablo, si vas a seguir así, cierro la lectura y no leo más. Pero ahí mismo Pablo cambia la tónica y dice, ok, ya les hablé suficiente de su vida antes de Cristo. Solamente se lo estoy diciendo para que no me traigan esa vida antes de Cristo aquí ahora en la iglesia. Ahora déjenme hablarle de su vida después de Cristo, ahora en Cristo. Y el 4 dice así, pero Dios, aleluya, que rico en misericordia, bendito sea su nombre, por su gran amor con que nos amó. Dios te amó tanto, pero tanto, 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 que envió a su Hijo unigénito, su amado, su perfecto, en términos humanos, sangre de su sangre, carne de su carne, para que muriera en una cruz por ti y por mí.
Así de profundo nos amó Dios. Así que ese Dios rico en misericordia, que nos amó con ese amor, aún estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Solamente esa noticia es para que usted y yo comencemos. Aleluya, gloria a Dios, viva el Rey, viva el Rey. Déjeme ponerlo en estos términos, porque en este mundo terrenal, ¿no?, en esta tierra, valga la redundancia, vamos a decir, todos estamos vivitos y coleando, pero la mayoría en realidad está muerta. Tienen nombre de que viven, pero realmente están muertos. Ahora, la primera o una de las primeras cosas en las que entramos en cuenta cuando nos convertimos es que ahora sí vivimos. Ahora sí estamos vivos. Y quizás para el mundo es locura. Mi vida no tiene que ser igual a la tuya. Y probablemente cuando yo veo mi vida en retrospectiva, el Señor me demandó ciertas cosas que no te va a demandar a ti. Pero hoy en día digo, bueno, Señor, entiendo que puedo traer mi vida como un ejemplo de las cosas que tú haces. No con todos, a veces, pero las haces. Porque no era acuerdo en términos humanos que me dijera, abandona la carrera, que te faltan solo 4 semestres para graduarte, abandónala ahora, cásate, que ella también abandone su carrera y vete a este campamento cristiano donde necesito personas que me sirvan, porque tengo un pueblo que atender, una iglesia a la cual ministrar, y tengo hombres y mujeres que tengo que preparar para que me sirvan. Y aquí en este ambiente, aquí en este ámbito, aquí con lo que se está formando en tu corazón, no me sirve eso. Tienes que dejarlo todo, tienes que irte. Y comenzar obviamente a escuchar un discurso por la parte familiar o por aquellos que no conocían al Señor. Tú estás loco, estás perdiendo todo, estás lanzando todo a la basura, esto no va a durar, este matrimonio se va a caer, esto no va a servir. Pero teniendo un testimonio en el corazón, tanto mi esposa como yo, esto es lo que viene de parte de Dios, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que Él está demandando, aunque para el mundo sea locura, y por allí nos vamos a meter. Son las cosas que Dios hace, son las cosas que Dios demanda. Porque ahora sabemos que estamos vivos. Antes, haciendo nuestra voluntad, estábamos muertos. Pero ahora, haciendo tu voluntad, aunque parezca locura para el mundo, ahora estamos vivos. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Mi morada, tu morada, no es esa fría tumba. De hecho, antes de este conocimiento, de esta revelación, aún el mismísimo David, cuando le dice al Señor, si me quitas la vida, ¿quién te va a alabar? ¿Quién te va a adorar? ¿Quién te adora en el Seol? Todavía no habían tenido revelación de que los muertos en Cristo Jesús, los muertos aún del Antiguo Testamento en la fe en Dios, que iban no al Seol propiamente como lugar de tormento, sino al seno de Abraham, hoy en día vamos al paraíso. Es decir, estamos debajo del altar, las almas de aquellos que aguardamos el tiempo de la resurrección para ser revestidos de nuevo con cuerpo. No es la fría tumba mi hogar, pero allí donde mi cuerpo fue enterrado, quemado, lanzado, allí volverá nuevamente a la vida en el tiempo de la resurrección. Esta es mi vida en Cristo. No importa que todo lo pierdas haciendo su voluntad, porque hoy vives en Él y juntamente con Él vas a resucitar. Y luego, perdónenme esta expresión, es un poco así como para mostrar mi asombro, es como que ya con esto es suficiente, no me des más. Pero el Señor dice, no, es que yo soy así, yo te doy una medida apretada, remecida, que se rebosa sobre tu regazo, y ¡boom!, me desbordo porque soy bueno. Y digo, Señor, como que se te volaron los tapones, porque así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Usted sabe dónde está sentado Cristo, al lado de Dios, al lado derecho de Dios. Y allí nos hizo sentar junto con Él. Está el trono de papá. Y al lado está el trono del hermano mayor. Y al lado están todos los tronitos de todos nosotros sentaditos ahí, al lado de Él. Ese es nuestro lugar. Y ciertamente uno puede decir, todavía estando en esta carne no siento que esto es una realidad, pero Él llama las cosas que no son como si fuesen. Esta es mi realidad espiritual. El diablo va a hacer todo lo que esté a su alcance para que yo no alcance esto, valga la redundancia. Pero yo, el Señor lo reprenda, sabiendo lo que tengo y lo que soy, me voy a esforzar, voy a ser valiente, me voy a negar, voy a ser un hombre decidido, consagrado, íntegro, para finalmente alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Porque no es que voy a alcanzar esto ya lo alcancé porque es palabra de Él. Lo que voy a correr mi carrera con paciencia para llegar a la meta, porque esto solo me lo van a dar cuando llegue a la meta. No, es como que me dijeran, óyeme, tienes que correr de aquí a aquí. Correr de aquí a aquí te va a costar un mundo, te va a costar de todo. Pero si lo haces y te esfuerzas, vas a llegar aquí. Y cuando llegues aquí, tienes esto y esto. Cada paso del camino yo puedo ir diciendo, yo tengo esto y esto. Pero no te lo veo todavía, no me lo han dado todavía, me lo van a dar cuando cruce la meta. Y si no cruzas la meta, claro que la voy a cruzar, porque el que me ayudó a partir de aquí, me va a ayudar cada paso del camino para que yo llegue hasta acá. Hasta que en la medida que yo me ande esforzando y sea valiente. Esfuérzate y sea valiente, le dijo Josué. Deja de estar teniendo miedo de que vas a calzar los zapatos de Moisés. Esfuérzate y sé valiente, porque el que hizo a Moisés como él era, fui yo, y el que va a hacer Josué como lo que él es, soy yo también. Entonces deja de estar todo melindroso allí y sé esforzado y valiente, porque yo te voy a ayudar así como ayudé a Moisés. Y Josué entendió el mensaje y fue un hombre esforzado y valiente. Iglesia de hoy con Cristo, esfuérzate y sé valiente, porque eres resucitada en Cristo, porque tienes vida en Cristo, porque estás sentada en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Amén. Así lo dice el Padre y así es. Esta es nuestra vida. Vamos con los primeros versículos. Recibimos nuestros buenos hastazos, pero no nos quedamos ahí. Nos pasamos a los siguientes versículos y nos regocijamos. Estoy vivo en Él, estoy resucitado en Él y estoy sentado con Él en los lugares celestiales. Diablo mentiroso, te vas en el nombre de Jesús. Carne mentirosa que me anda, que mira a la muchacha para acá, que mira a la muchacha para acá, que estás crucificada con tus deseos pecaminosos, porque tengo esto que me es mucho mayor que cualquier satisfacción de esta carne y de este mundo. Y todo esto para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Los ángeles todavía no se lo creen. Dicen, no, Señor, tú eres lo máximo. ¿Saben? Nosotros veíamos a estos hombres y estos son unos losers. No nos sirven para nada. De esto no vamos a sacar nada bueno. Para el barranco, vámonos. Y tú viniste y de lo que no servía, mira lo que hiciste. Hijos tuyos, príncipes, herederos. No, tú eres lo máximo, Señor. Tú eres lo máximo. Inmediatamente Pablo 8:9 dice, no te jactes, porque nada de esto realmente salió de ti, es la elección de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y muchos han disertado aquí, ¿qué es lo que es de Dios? Es solo la gracia, es la fe, es la gracia y la fe. Los que están en hoy con Cristo de hace tiempo y que han escuchado mis enseñanzas y que han venido a la escuela de doctrina, saben, para el pastor es la gracia y la fe. Dios Padre extiende su báculo de gracia. Dios el Hijo está ahí atrás. Toma la fe para que puedas responder sí a ese báculo de gracia. Nada es nuestro. Dios lo determinó todo y nos seleccionó en su plan. Pastor, suenas así como calvinista.
Bueno, arriano no soy. Y no tiene nada que ver con Julio Arre, por cierto. Revise un poco la historia de la iglesia y vea esta herejía de Arrio para que entienda de qué es lo que le estoy hablando. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. No podemos alcanzar nada de lo que hemos sido llamados a alcanzar a menos que seamos escogidos para salvación. Y no podemos responder sí a la salvación si no tenemos esa fe que nos permite decir sí, tomar las decisiones correctas. Fe que no nace en nosotros, sino en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Por eso dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sabes, hace mucho tiempo dejé de litigar a propósito de qué pinto yo en todo esto, y decidí, no entiendo nada y solo te voy a dar gracias, porque pudiera no ser de los escogidos, pudiera ser de esos que creen que están vivos pero realmente están muertos. Tú me diste vida, todavía no sé por qué. Me extendiste tu gracia, menos entiendo. Me diste fe para responderte que sí, y aquí estoy ponchado. Solo sé que hoy soy salvo, y por eso te voy a dar gracias eternamente. Y aunque no entienda, aunque no lo pueda explicar, cuando me digan predestinación o libre albedrío, yo digo acción de gracias. Pero pastor, no te estoy preguntando eso, yo le voy a decir acción de gracias. La iglesia tiene demasiado tiempo discutiendo eso para que nosotros nos metamos en esa camisa de 11 varas. Vamos a meternos en otra más placentera, acción de gracias. Y con corazones agradecidos vamos a avanzar en la voluntad de Dios. Porque somos hechos por Él y para Él. Fíjense, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto, mis amados hermanos, es así como, a lo mejor estoy andando mucho con los muchachos, ¿no? Explota mi mente. ¡Oh! Digo porque esas son frases muy de ellos, ¿no? Porque cuando Él me dice, porque somos hechura suya, yo digo, bueno, definitivamente, ¿no? Desde la creación eso lo entendí. Todo, absolutamente todo, lo hiciste con tu palabra. Es decir, sea la luz y fue la luz. Sean las lumbreras en el cielo y fueron las estrellas, las galaxias y todo. Pero cuando llegó el turno del hombre, no dijiste nada. Tus mismas manos tomaron barro de la tierra que creaste e hiciste tu muñequito de barro, parecido a ti. Eres un artista, mi Señor. Y luego agarraste ese muñequito de barro y le soplaste en la nariz, y ¡guau! El muñequito de barro se convirtió en carne, sangre, huesos. Los que ignoran esa historia, ¿no? Cuando se ven, especialmente los fitness, ¿no? Cuadritos y todo para acá, ¡oh! Y usted lo ve y dice, no, eso es puro barro. ¿Qué? Puro barro. Podrás tener muchos cuadritos y todo lo demás, y a lo mejor es más saludable que yo, pero barro igualito. De allí nos tomaron. ¿Sabes lo que sí es glorioso? No es el barro del que estamos formados, es ese soplo, el neuma de Dios dentro de nosotros. Eso es lo que es valioso, que se pervirtió, se murió por causa del pecado, pero en Cristo Jesús vuelve a la vida. Y cuando dice somos hechura suya, no se está refiriendo solamente a esa hechura del barro, sino a la nueva creación en Cristo Jesús. Porque en Juan 20, lo primero que hizo Jesús después de resucitar es de nuevo soplar sobre el hombre, recibir el Espíritu Santo. Y en ese momento nosotros, los hombres, nacimos de nuevo. Somos hechura suya. Y con esto solamente estoy bromeando, ¿no? Igualito hay que cuidar esta carne.
por el simple hecho de que Dios habita dentro de nosotros, ¿no? No es que la vas a lanzar a la... Eso se va a encargar el mismo Señor cuando nos muramos y la carne se va a ir a donde tiene que irse. Desde la perspectiva, ya hablando en serio de lo que Él nos dice, yo te hice, ¿y te hice para qué? Te hice para buenas obras. Y antes de que tú comiences, déjame hacer una lista de qué buenas obras voy a hacer. Voy a luchar en contra de la esclavitud, sí. Voy a luchar contra los niños, voy a luchar para resolver el problema de los niños en la calle, sí, buenas obras, definitivamente. Voy a luchar para libertar a los drogadictos de su miseria, a los alcohólicos de su miseria, buenas obras, buenas obras. Eso no está mal. El punto no es que yo cree una lista de buenas obras. Es que Él me muestre su lista de buenas obras y me diga, estas son las que yo quiero que tú hagas, donde tú participes. Porque esas buenas obras, yo las preparé de antemano para que tú anduvieses en ellas. Es decir, ni siquiera en estas buenas obras tú vas a tomar decisión, ¿no? Porque eso sería un deseo de la carne, en qué buena obra tú quieres participar. Sino que tú me vas a preguntar a mí. Yo no quiero hacer los deseos de la carne, yo quiero hacer los deseos del Espíritu Santo. Dime cuáles son las buenas obras en las cuales tengo que participar. Ok, mira, la buena obra en la cual tú tienes que participar es, te vas a olvidar de tu gran futuro, de X, Y, Z, porque yo necesito gente que vaya a Mongolia y le hable a los mongoles que nunca han escuchado de mí. Vas a responder como Isaías, heme aquí, Señor, no busque más nadie, envíame a mí. Mira, te vas a olvidar de que tú vas a participar, no sé, en esta buena obra donde tú quieres llevarle comida a los pobres. Eso es excelente, buenísimo, pero yo tengo otros preparados que van a hacer eso. Porque la buena obra que yo quiero que tú hagas es que vayas a la Sierra de Perijá. ¿Sabes? Porque ahí tengo grupos indígenas que todavía no han escuchado mi palabra. Mire, yo sé que la buena obra que tú querías era irte a Miami, fundar la iglesia ahí en Miami, pero yo necesito una iglesia en Barrancas. Ahí necesito que estés, ¿no? Porque los criollos también necesitan escuchar de la palabra. Esa es la buena obra que quiero que tú hagas. Ya yo tengo otros preparados para esa buena obra de la iglesia en Miami, no te preocupes. Y le voy a pedir a los músicos que pasen. Pastor, llegaste solamente hasta el versículo 10, tenemos domingo por delante, no te preocupes. Luego vamos a seguir con este segundo capítulo, porque es que tampoco quiero darte un Mateo. Lo que viene después de aquí también es peso pesado y tenemos que analizarlo bien. Así que hoy vamos a terminar en el 10. Pastor, no has hablado de recompensa. En realidad preparé la recompensa sobre todo el capítulo, así que será la semana que viene. Yo no pensaba ir para la playa. Bueno, te recomiendo que escuches la segunda parte de la prédica la semana que viene, ¿no? Y luego te vas para la playa otro día. En fin, termino acá con este versículo, ¿no? Y desde el versículo 1 hasta el versículo 10, Él nos ha venido diciendo, Pablo, antes no servíamos para nada, estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire, pero ahora Él nos ha dado vida, Él nos ha amado, Él nos ha resucitado. Eso es poderoso y finísimo, porque todavía estoy en este cuerpo, pero ya estoy resucitado. Tú y yo estamos en esa situación, ¿no? Y después podemos hablar un poco más acerca de eso. Estamos sentados a la diestra de nuestro Señor Jesús, allí en lugares celestiales. Y mientras llega el momento de que redimamos esas promesas y las obtengamos, aquí hay buenas obras que hacer. Ahora fíjate, ¿por qué yo decía boom? Porque cuando tú lees Apocalipsis 22, Él dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y es donde se me vuela la cabeza, porque yo digo, ok,
Entiendo que para esta buena obra me tengo que esforzar y tengo que ser valiente, como le diste a Josué. Me tengo que negar, tengo que crucificar la carne con las pasiones y deseos. Y todo esto requiere un esfuerzo, una entrega, una dedicación. Todo esto requiere ir una milla más, vamos a decirle así. Y cuando yo pensaba que tú me estabas de alguna manera recompensando a mí por esta parte que yo estaba haciendo, me dices, cálmate, por ningún lado voy a dejar que tu ego entre, siempre seré yo. Porque esa buena obra donde te esforzaste, esa buena obra donde fuiste valiente, esa buena obra donde negaste tu carne y la crucificaste con sus pasiones y deseos, esa buena obra la preparé yo de antemano para que tú anduvieses en ella. O sea, básicamente lo que te está diciendo es, cuando decides no hacer la obra y te presentes delante de Él y quizás le digas, sabes, la obra que me diste es muy difícil, había unas más fáciles que yo las podía hacer mejor y allí me podía esforzar y ser valiente. Él te va a decir, hijo, todo lo puedes en mí, en Cristo que te fortalece. Yo te preparé para esa buena obra de antemano. Tú podías andar en ella, tú podías dar la milla extra en ella, porque yo te capacité para ello. Y aunque tú ibas a sentir como que eras tú, realmente era yo detrás de ti, impulsándote para eso, y en función de eso, te voy a recompensar. Y aunque probablemente en ese tipo de situaciones no haya una pérdida de la salvación, definitivamente estaremos conscientes de que nos hemos movido de nuestro lugar y otro ha tomado nuestra corona. Y aunque ya no habrán esos sentimientos encontrados de celos y de envidia en nosotros, habrá sí, vamos a decir, algo genuino, sincero, donde podamos ver a otro y podamos decir, sabes, esa corona pudo haber sido mía si yo no hubiese sido tan cabezón y tan terco. Esa corona pudo haber sido mía si yo hubiese escuchado la voz de mis líderes que iban delante de mí en el camino y me querían enseñar bien, y yo decidí que yo soy más sabio que ellos, que yo también tengo criterio, que yo también tengo opinión, que yo también tengo participación y que yo puedo hacer las cosas de una manera diferente, y también voy a llegar al sitio donde ellos dicen que yo no voy a llegar si no lo hago como ellos dicen. Pero ya para entonces será tarde. Atiende la voz hoy y camina en esa buena obra que Él ha preparado para ti. Atiende la voz de tus líderes. Cuando la Escritura dice en Pedro que los jóvenes se sujeten a los ancianos, no solamente se refiere a los jóvenes en edad, se refiere también a los jóvenes en Cristo. ¿Sabe? Esos son peores que los jóvenes de edad. Porque como ya se convirtieron viejos, vienen con toda la mala maña del mundo y piensan que en el ámbito espiritual saben más que los demás, y resulta que no saben nada de nada. Hay que atender la voz de aquellos que van delante de nosotros en este camino y que solo quieren bien para nuestras vidas, para que alcancemos todo lo que se supone que debemos alcanzar en Cristo Jesús, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De pie todos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en la mañana de hoy agradecidos por esta oportunidad que tú nos das de poder estudiar y profundizar en tu palabra. Oh, permite, Señor, que todo esto se haga realidad en nosotros y que podamos, Señor, vivir en conformidad con tu Espíritu Santo cada día de nuestra vida y en cada paso de nuestra vida, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta iglesia local donde me has colocado. Perfectos no somos, sí lo sé, pero hay muchos, Señor, esforzados y valientes.
Hay muchos dispuestos a ir a esa milla adicional. Hay muchos dispuestos a escuchar y a rendirse. Hay muchos dispuestos, Señor. Y yo sé que con ellos tú vas a hacer algo grande en tu reino, Señor. Y ellos llegarán a lugares que yo solo pude ver de lejos. Pero en ellos yo estoy y son gozo y corona mía en el Señor. No solamente mía, sino de los ancianos y pastores que me acompañan en este ministrar. Y por eso alabo y glorifico tu nombre. Gracias por cada uno de los hermanos que tú me has colocado, que tú nos has colocado, Señor, como parte de este rebaño, y en los cuales podemos trabajar en sus vidas, solo para que te den gloria a ti, Señor. Solo para que vivan de una manera tal que su conducta ponga en alto tu nombre y glorifique tu persona en medio de esta tierra y en medio del mundo espiritual también. Levanta tus manos allí y vamos a cantar al Señor. Besa mi corazón con palabras de amor. Dirige mi canción postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Y no hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti, la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Ese es nuestro Jesús, nuestro Señor. Sobre ti, la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti, la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Sí, Señor, ese eres tú. Porque sobre ti De ti estamos enamorados. A ti deseamos complacer. A ti deseamos serle agradable. Te ruego, mi Dios, que nos ayudes como congregación a entender esto y a despojarnos de toda la corriente de este mundo que pretende contaminar nuestro andar, para que podamos andar en libertad y en santidad, dispuestos a servirte y a seguirte, cueste lo que nos cueste. Bendice la congregación, cada hermano y cada hermana. Tú conoces sus luchas, tú conoces, mi Dios, sus pruebas. Tú conoces, Señor, aquello que les inquieta, Señor. Ven sobre ellos con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que guarde sus corazones y mentes en Cristo. Que puedan escuchar tu voz. Yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Yo te ayudo. Y allí podamos reposar y descansar, sabiendo que tú vas delante de nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, por este pueblo, y te doy gracias por tu palabra. Que tu bendición sea sobre nosotros. Amén y amén. Amados,
Los esperamos el próximo domingo, 15 de agosto, por este mismo canal. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios.